¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar. Ya hemos visto lo que es el tejido nervioso, el tejido epitelial. Ahora vamos a entrar a lo que es el tejido conectivo. El tejido conectivo está formado por un conjunto de células que están poco diferenciadas, pero que tienen una abundante matriz extracelular. Esa abundante matriz extracelular está formada específicamente por una sustancia fundamental que contiene gran cantidad de agua y por un conjunto de fibras, ¿sí? Entre ellas tenemos las fibras reticulares y de colágeno. Estas estructuras se van a encargar de unir los demás tejidos, o sea, unir parte del sistema nervioso central, parte del sistema nervioso periférico con todo lo que son el tejido nervioso, unir específicamente también o servir de soporte para el tejido epitelial, y después lo vamos a ver que va a revestir también el tejido muscular. Entonces, entre esas funciones específicamente vamos a tener soporte y sostén, nutrición, protección y defensa y relleno. Esas son las funciones básicas que tienen todos los tejidos que forman parte del conectivo. Vamos a ir clasificándolo. Tenemos tejidos embrionarios, tejido mesenquimatoso que van a formar las estructuras del cuerpo humano, que van a servir de sostén principalmente, y un tejido conectivo llamado tejido mucoso embrionario o gelatina de Wharton. Esas son las estructuras embrionarias que hacen, ¿qué quiere decir embrionario? Que están presentes en el momento de la gestación y que después van a ir mutando dependiendo de la clasificación o de la estructura que vayan a formar. Vamos a tener también dentro de esta clasificación a los tejidos conectivos propiamente dicho, por ejemplo el tejido laxo. El tejido laxo es un conjunto de células, como lo pueden ver ahí, pero si ustedes se fijan, lo que más se encuentran son fibras, ¿sí? Todo esto que nosotros acá encontramos son fibras. Principalmente abundan las fibras reticulares, no tanto las de colágeno, porque las de colágeno son un poquito más rígidas, por lo cual lo hacen un tejido dentro de todo flexible, ¿sí? Por eso es que se le llama de esa forma. Y lo que tampoco abunda en gran cantidad, por lo que pueden ver en este corte, sí, es la sustancia fundamental. Sí, la parte acuosa está disminuida. Después tenemos conectivos propiamente dichos, como el denso. El denso es uno que tiene también poca cantidad de células, pero entre las células vamos a encontrar muchas fibras, principalmente las que abundan en este caso son las de colágeno, que van a tener una disposición irregular como se ve en esta figura, ¿sí? O una disposición regular como en este caso en que todas las fibras son paralelas entre sí. También tenemos reticulares, o sea, aquellos tejidos conectivos reticulares, que la característica que tienen es que no hay una mezcla de fibras, sino que abundantemente tienen fibras reticulares, escasa cantidad de células, ¿sí? Y escasa cantidad de sustancia fundamental. Después vamos a tener el adiposo, que el adiposo es un conjunto de células principalmente que tienen una gota de grasa. Al tener esa gota de grasa, eso es lo que se verifica, se visualiza, ¿sí? Y sirve para acumular energía. Otros tejidos que también forman parte del tejido conectivo ya son los especializados. Los especializados son aquellos que ya tienen una función específica. Entre ellos vamos a tener el tejido óseo, que se va a dividir en dos, en el esponjoso y en un tejido compacto, y también la estructura del cartílago. El cartílago está formado por
por estructuras más que todo de colágeno, que lo hacen bien rígido, poco flexible y que puede soportar distintas presiones o fuerzas. También vamos a tener otros tipos de tejidos conectivos especializados, como ya vimos, el tejido adiposo, que me va a servir para guardar eh, o para acumular energía, ¿sí? Todo aquello que no se utiliza siempre se guarda, si es que es con fines energéticos. Y después vamos a tener otro tejido especializado que es la sangre. En este caso, la sangre lo que tiene en mayor cantidad o mayor proporción es sustancia fundamental y lo conocemos con el nombre de plasma. También vamos a tener células, que lo vamos a conocer más adelante también, la diferenciación entre ellas, entre los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. ¿Sí? Cada uno tiene una función diferente dentro del torrente sanguíneo. Y también vamos a encontrar fibras, ¿sí? Distintos tipos de fibras que después, según la función que tenga cada una, van a irse estructurando y armando este tejido que es la sangre. Pasando a esto, ¿sí? Ya terminando con tejido conectivo, seguimos con el tejido muscular. El tejido muscular es el último de los tejidos básicos que vamos a ver, por lo menos en este momento, que es el, el ingreso, ¿sí? Que tiene, a diferencia de los otros tejidos, la propiedad de contracción y conducción. Principalmente el tema de la conducción es la de recibir estímulos para producir el tema de la contracción muscular, ¿sí? Las funciones que tiene es la de locomoción, o sea que le van a dar movimiento al cuerpo y a los distintos órganos, la de contracción o disminución de sus fibras, del tamaño de sus fibras, la de bombeo, porque a través de esa contracción van a ir impulsando sustancias que ya las vamos a ir viendo más adelante, y la de movimiento o de propulsión, principalmente cuando forman parte de estructuras tubáricas en las cuales tienen que impulsar, ¿sí? Sustancias mucho más sólidas. Y en sí, el tejido muscular está compuesto por fibras musculares. Estas fibras musculares son células, ¿sí? Células fusiformes, que dependiendo de cómo se presenten, ¿sí? Van a formar los distintos tipos de tejidos musculares. Todas tienen estas fibras musculares, núcleo, sarcolema, que el sarcolema es lo que nosotros le llamamos citoplasma, ¿sí? Y también va a tener mitocondrias y en su interior fibras. Fibras que ya hemos visto que están compuestas por distintos tipos de proteínas, ¿sí? Que le dan la estructura y movilidad y le arman el citoesqueleto a estas fibras. El origen de estas fibras musculares es el mioblasto. El mioblasto vendría a ser una célula embrionaria. ¿Qué quiere decir embrionaria? Que es una célula que surge de células indiferenciadas, que cuando se da el proceso de diferenciación, ¿qué quiere decir diferenciación? Que empiezan a verse cuáles son las características particulares y las funciones que van a ir teniendo a medida que va evolucionando el embrión y el feto, ¿sí? Entonces, todas estas células tienen un origen, las células musculares, que son los mioblastos. Y después cada una de estos mioblastos se van a ir diferenciando aún más en los distintos tipos de fibras que se van a ir armando, que en algunos casos, por ejemplo en esta diferenciación en este cuadro, podemos observar que algunas de estas fibras terminan siendo conformantes de músculo esquelético de contracción rápida o un músculo esquelético de contracción lenta. En su constitución, las fibras musculares
Están formados en su interior, como ya lo habíamos visto, por miofibrillas. Las miofibrillas son estructuras, ¿sí?, proteicas que forman parte del citoesqueleto de esta célula. Estas miofibrillas tienen una unidad anatomofuncional que se le llama sarcómero, que es esta estructura que tenemos aquí abajo. Esta estructura es la que se contrae y produce el acortamiento de la fibra muscular. Dentro de ese sarcómero vamos a encontrar lo que se llaman los miofilamentos. Estos miofilamentos tenemos dos. Uno es el de actina, que es una proteína globular, y esta otra que tenemos acá abajo, que es la miosina, que es una proteína fibrilar. Estos elementos en conjunción son los que producen la contracción muscular. Dentro también de los músculos nosotros vamos a encontrar capilares continuos. ¿Qué son los capilares continuos? Son los que van a abastecer o a nutrir a estas fibras permanentemente para que puedan contraerse cuando son necesarios. El músculo entonces de por sí va a tener una estructura que en este caso vendría a ser el músculo estriado esquelético, o sea, el que forma las estructuras o que mueve las estructuras esqueléticas, que presentan lo que se llaman estriaciones transversales, que son estas que tenemos acá. Acá tenemos el sarcómero, la miosina, la actina, y la superposición de estos dos elementos me forman un dibujo dentro del músculo que me muestra una estriación transversal, que esto ya lo vamos a profundizar. Vamos a correrme un poquito para este lado y vamos a ver cuáles son los tipos musculares. Entonces, habíamos nombrado el estriado esquelético. Ven que en este caso la superposición de la actina y la miosina producen estriaciones perpendiculares a la fibra muscular. O sea que son como pequeñas líneas, ¿sí?, que todas son paralelas entre sí. Ese es un esquema de una estructura muscular estriada esquelética y lo que hacen es mover el cuerpo, ¿sí? En este caso tenemos el músculo estriado cardíaco. El estriado cardíaco también presenta estas estriaciones transversales, como vimos recién, estas pequeñas líneas, pero ya no son paralelas entre sí, sino que forman redes. Al formar redes hacen que específicamente el corazón se contraiga de una forma mucho más fuerte, mucho más poderosa que lo hace el músculo esquelético. Finalmente tenemos el músculo liso. El músculo liso no es que no tenga esas estriaciones, ¿sí?, sino que no son tan evidentes porque no son tan conjuntas. El tejido muscular liso se encuentra principalmente en casi todos los órganos viscerales, ¿está? Entonces, toda esta musculatura lisa le da movimiento a las vísceras. Por ejemplo, el de propulsión en el esófago, el de batimiento en el estómago. Entonces, esa es la característica particular del músculo liso. No se notan tanto las estriaciones, por eso es que se le llama liso. Su disposición no es paralela, como en el caso que habíamos abordado anteriormente, y se encuentra principalmente formando parte de los órganos.